Tenemos hoy la suerte de tener aquí en la Cámara a Joana Torrents, directora de la Cámara Española de Comercio en México. La Cámara Española de Comercio en México, una de las instituciones de referencia en el país para dar soporte y apoyo a las empresas españolas. El año pasado celebró sus 125 años de historia. Y no podíamos dejar pasar la ocasión de hacerle pues, unas preguntas, una entrevista para poder compartir con todas nuestras empresas. Joana, la primera pregunta es obligada. ¿El peso se ha depreciado un 20% frente al dólar desde la victoria de Trump en las pasadas elecciones en Estados Unidos? El gobernador del Banco de México califica la próxima legislatura en Estados Unidos como una película de terror para México. Ha subido 6 veces los tipos de interés. ¿Cómo es el ambiente empresarial que se respira? Bueno, el ambiente empresarial después de la victoria de Trump, yo diría que lo principal que lo define es la incertidumbre. Es decir, también creo que México está pasando como el peor momento por la incertidumbre. Después del 20 de enero vamos a ver qué pasa. De hecho, el gobernador del Banco de México dijo lo de la película de terror, pero después corrigió y dijo que en realidad estábamos ante una especie de tráiler de una película que todavía no sabíamos si era de terror o era un drama o al final no era tan mala. Entonces, básicamente es la incertidumbre lo que define el ambiente empresarial. Esto puede afectar un poquito la economía el primer semestre, porque digamos el 20 Trump toma posesión, los 100 primeros días hay que ver qué sucede y entonces hay una cierta, un freno, una ralentización de las acciones que las empresas tomarían normalmente. Hablemos de las exportaciones españolas. Tras un crecimiento en los 2 últimos años, parece que 2016 finalizará con un descenso de exportaciones españolas a México. A partir de aquí, ¿qué sectores, según tu opinión, presentan mayores oportunidades de negocio? A ver, el ritmo de las exportaciones españolas es verdad que en los últimos años había crecido a un ritmo muy superior al habitual, que ahora descienda un poquito, digamos que no es grave, o sea, seguimos en un muy buen nivel de exportaciones españolas y los sectores de oportunidad son los sectores estratégicos para México, es decir, desde toda la parte de energía a raíz de la reforma energética que hay en México, la parte de automoción, la parte agroalimentaria siempre es un sector en movimiento, las tecnologías de la información es un sector que se mueve mucho, puede depender de la empresa que implique o no una exportación, pero todo, sector seguridad, salud, siguen siendo los mismos sectores que presentan oportunidades, sobre todo son los sectores que se han visto afectados por las reformas estructurales que inició el gobierno de Peña Nieto hace 3-4 años. Para una empresa que quiere abrir el mercado mexicano y viaja allí por primera vez, el Distrito Federal suele ser paso obligado, pero ¿qué otros estados pueden ser interesantes? ¿Es habitual tener un importador que abarque todo el país o es preferible buscar distribuidores por estados? Pues depende un poco del producto. Evidentemente, la Ciudad de México concentra gran parte del PIB, de la población y del movimiento económico del país. Depende del producto. Si uno tiene un distribuidor en el DF, con esto es suficiente. Ahora bien, para el crecimiento es verdad que hay otros estados a los que hay que mirar. Estados con fuerte presencia española que de alguna forma nos pueden dar una guía para ver cuáles son los más interesantes. Pues yo diría que después del DF tenemos estados como el de Quintana Roo, digamos para toda la parte hotelera, digamos es muy fuerte, de proveedores de hoteles. Jalisco, Nuevo León, Querétaro, incluso Baja California para temas energéticos, en fin, son los estados en donde hay más presencia española. Luego, para productos de consumo, normalmente recomendamos pues, dividir un poco el país, porque también es muy grande y hay culturas de consumo un poquito diferentes, y buscar un distribuidor por zonas. Una de las principales preocupaciones de los últimos años
el gobierno de Fox, sobre todo el de Calderón y ahora el de Peña Nieto, ha sido la seguridad. Se trata de una cuestión fundamental a la hora de conseguir atraer inversión extranjera en el país. ¿Cómo es la situación en estos momentos? ¿Se han conseguido avances en este sentido? Bueno, la situación ahora es un poco delicada, es decir, el tema de la seguridad en México ha tenido a lo mejor un descenso en algunas cifras, es decir, hay un tema de inseguridad a lo mejor un poco superior que años atrás, pero las empresas lo que hacen es intensificar la cultura de prevención, seguir determinadas recomendaciones, y la prueba de que no ha sido hasta ahora un freno a la inversión es que el nivel de inversión extranjera en México ha ido subiendo. Se está mejorando a pasos muy rápidos el tema de la seguridad, pero es un factor que las empresas tienen que tener en cuenta y seguir determinadas recomendaciones. Por último, para una empresa que quiera abordar por primera vez el mercado mexicano, ¿qué recomendaciones le podrías dar? ¿Cómo sugerirías que lo hiciera? ¿Qué se va a encontrar cuando aterrice en México? Bueno, la recomendación es realmente estudiar el mercado, es decir, México es un mercado muy complejo, con lo cual es importante hacer una buena prospección, que esto puede hacerse en 1, en 2, en 3 viajes, buscar toda la información que hay al respecto, buscar a las instituciones que precisamente como la Cámara de Zaragoza tienen ya mucha información que te puede servir de base para aterrizar al mercado mexicano, y tener en cuenta que es un mercado complejo, donde tienes que ir a largo plazo, que las cosas no son fáciles, que necesitas conocer muy bien el marco regulatorio, las circunstancias sociales, políticas, medioambientales, no se pueden obviar, y a partir de ahí ver cuál es tu forma mejor de internacionalización. Bueno, pues Joana, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Nos vemos en México, en nuestra próxima misión comercial en el mes de febrero. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias.